yo soy Karen, es mi esposo Carlos Durán, somos hace como 25 años, ¿cómo no? A finales de noviembre haremos 25 años de casados, y también tenemos los mismos años de ministerio, ¿no? O sea, nos hemos dedicado a servir al Señor, hemos dejado nuestros trabajos ambos, hace 25 años, y bueno, tenemos un trabajo denominacional, somos de CENFOL, Centro de Formación y Liderazgo, que es un ministerio internacional, y también trabajo interdenominacional, ¿no? Tenemos una característica, un perfil interdenominacional. Hemos trabajado en el Colegio Bíblico Online, no sé si alguno alguna vez lo escuchó, en el Instituto Haggai también, que a veces Gloria Hernández de ACUPS, a veces lo ha escuchado Pablo. Y también trabajamos, como le decimos nosotros, paulinos en nuestro ministerio, ¿no? Me imagino que capaz de ustedes también, cuando trabajamos aparte del ministerio, aparte de la iglesia, trabajamos por fuera, ¿no? Nosotros, yo trabajo como psicóloga y mi esposo como coach, ¿no? Y capacitaciones a nivel público. Entonces, bueno, eso es un poquito de nosotros. Ahora les presento a mi familia, somos padres de 3 hijos, que ahora están grandes, eran chiquitos, ahora están grandes. Me imagino que todos ustedes también tienen sus hijos grandes y hasta nietos, pero bueno, esta es mi familia. Así que bueno, una presentación de nosotros, para que no sea tan extraña, ¿no? Porque ahí Gloria me referenció con mucho, como es Gloria, ¿no? Con mucho entusiasmo, pero bueno, que sepan que también nosotros, y las cosas que hace Dios, ¿no? Porque quién sabe, en nuestro intercambio, las cosas que hemos aprendido en la vida, que nos ayuda a compartirlas con otros. Bueno, hoy nos tocó entonces seguir el segundo taller de emociones saludables enfocadas al ministerio. Y bueno, a mi juego me han llamado, ¿no? Porque un poco me dedico a eso, lo que es, aparte de psicóloga clínica, como creyente, el enfoque de una psicología más positiva, que es enfocada justamente en eso, en las fortalezas, en las cosas saludables y en las cosas que nos brindan mejores resultados en nuestra vida integral, ¿no? ¿Me escuchan bien, cierto? Perfecto. Ahí pulgar para arriba, Pablo, muy bien. Esa es mi costumbre también cuando hago eso. Una primera distinción que haría yo, que es interesante, después la van a ver, sobre las emociones y los sentimientos, ¿no? Las emociones que sentimos, cuales sean, porque a lo largo de esta charla ustedes van a asociar emociones que sienten, que han sentido, y van a decir, bueno, esto es el impulso natural, esto ya es un sentimiento, esto es algo más positivo, esto es algo más negativo, esto es más útil, más inútil. ¿Por qué? Porque las emociones es algo que no podemos evitar, ¿no? Es un impulso natural, se produce por estímulos, cualquier estímulo que recibimos produce una reacción en nosotros que se llaman las emociones. Entonces, como es algo natural, no lo podemos evitar, y tampoco lo podemos catalogar de bueno o de malo, ¿sí? ¿Me explico? Porque son emociones, tanto sí se pueden decir que son negativas o positivas, ¿no? Sabemos bien que la ira, por ejemplo, el enojo, la tristeza, serían las emociones que están desde el lado de lo negativo, pero no malas, complementan lo positivo, porque realmente así fuimos creados, para que tengamos la capacidad de reaccionar ante una amenaza y podamos ejecutar diferentes acciones, como por ejemplo la huida, el ataque, ¿no? O la defensa. Para eso están las emociones negativas. O es cómo se concentra toda nuestra energía psíquica para sostenernos en medio de ciertas crisis. Por ejemplo, como es la tristeza, ¿no? Es toda nuestra energía psíquica enfocada en nosotros mismos para poder sostenernos en medio de esas pruebas, ¿no? Y después están las alegres, las felices, ¿no? Las emociones más buenas. Después,
Otra cosa que antes de seguir es que de las emociones positivas y negativas, es que las emociones también se pueden decir que son agradables o desagradables, y, y tienen ciertas características, que está bueno pensarlas, porque ahí está la razón de por qué es bueno hacer una reflexión sobre lo que sentimos. Los sentimientos, por su parte, vienen a ser las emociones establecidas. ¿Qué son las emociones establecidas? Cuando yo ya las estoy razonando, cuando ya se quedan largo tiempo conmigo. En realidad, quizás este seminario sería mucho más correcto, científicamente hablando, en esa descripción, serían sentimientos, como habíamos puesto en el título, favorables, ¿no? Para el ministerio, saludables, ¿no? Tener sentimientos saludables. Pero bueno, lo vamos a dejar indistintamente como emociones, que es lo que comúnmente entendemos. ¿Por qué? Porque los sentimientos, cuando ya entra la reflexión, entramos a pensar en ellos, yo miro para este costado porque están ustedes acá, pero en realidad es para ahí. Cuando entramos a pensar lo que estamos sintiendo, ya entramos en el terreno donde lo podemos tratar, lo podemos entrenar a la emoción. Por eso se llaman ya más sentimientos que emociones, ¿no? Porque las emociones no se pueden tratar, son naturales, surgen. El sentimiento ya lo podemos trabajar. Pero bueno, ahí pasamos, ¿no? Entonces, ahora pasamos a las características de las emociones. Vamos a quedarnos con la palabra emociones en general, que es la que manejamos todo el tiempo. Las características son importantes también, porque las emociones negativas tienen sus características muy peculiares, ¿no? La primera característica es que permanece más tiempo en nosotros. Digo, a veces son características que son más notorias. Entonces a veces no podemos estar hablando de una persona que es negativa porque está siempre pensando en su emoción negativa, sino que las emociones negativas tienen el poder de permanecer más tiempo, de fijarse, de arrastrarnos, de quedarse ahí por largo tiempo y ser más intensas y más potentes, en contrapartida con las emociones positivas, que tienden a ser más frágiles, más se van al momento, son micros momentos de emociones, y bueno, y eso hace la diferencia, y por eso vale la pena trabajar las emociones positivas, porque ellas son un micro momento que pasan, no duran tanto en el tiempo, no nos quedan grabadas tanto tiempo como las negativas. Las positivas todos las buscamos por naturaleza, obviamente queremos emociones positivas, pero la tendencia es que la fuerza de las negativas se queda, ¿no? Entonces, acá pasamos a esta, ¿no? Las emociones negativas, ¿sí? ¿Alguien me dijo algo? No, un ruido. Bueno, pasamos a este puño acá, ¿no? Las emociones negativas, lo que decíamos recién, ¿no? Surgen de forma más fácil y persisten en quedarse, nos arrastran podemos decir, toda nuestra energía psíquica, nos invaden, nos hacen tener una visión, como se dice, de túnel, una visión angosta, estrecha, que no permite que veamos más nada que a ellas mismas. ¿Sí? Nos sentimos familiarizados con ella, ¿verdad? Cuando sentimos enojo, cuando sentimos frustración, cuando sentimos desilusión, cuando estamos con desconfianza, cuando sentimos temores. Karen, Entonces, perdón, una sí, pregunta. eso ¿Se es, puede sí, hacer adelante. preguntas ahora o esperamos hasta el final? Como quieran, yo no tengo problema. Mi consulta sería, ¿qué sería exactamente la definición de energía psíquica? Ahí va. La energía psíquica, en psicología, es como toda, o sea, no es mi energía, no es mi energía del cuerpo, no es mi fuerza vital, sino es todo mi pensamiento, todo lo que me ayuda a mí a concentrarme y a enfocarme exclusivamente en algo. ¿Sí? ¿Ahí quedó un poquito más claro? Gracias, sí.
creo que, no veo quién me preguntó, pero creo que en contrapartida queda más claro cuando uno, porque es como algo que no lo ves, pero que, o sea, que es toda tu atención, por decirlo de una forma más ¿sí? Perfecto. Está. Entonces, bueno, como decíamos, ¿no? Las emociones negativas entonces tienen ese poder por sobre las positivas y por eso hay que prestarle atención, ¿no? Eh, Todas estas cosas, ¿no? que suceden, ¿no? Que son emociones que a todos nos pasan, ¿no? Como dice la misma Biblia, es como que da sentado, ¿no? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos pero no pequéis, es porque reconoce, ¿no? Que las emociones están ahí, que las emociones surgen, somos seres humanos creados así para que tengamos estas herramientas para la vida, como la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Todas esas cosas salen de nosotros como emociones negativas y como sentimientos negativos y como respuestas negativas que no son saludables. Y bueno, de eso se trata un poco trabajarlas, ¿no? En esto de pensar que sea enfocada para el ministerio y que sea algo nos ayude a ser mejores personas, porque eso es lo que uno siempre busca, ir creciendo, ir mejorando, ir enriqueciéndose. A mí me gusta siempre hablar con las personas, cuando son creyentes en el consultorio, y recordarles esta frase, siempre les digo, ¿no? No te ha sobrevenido nada que no sea humano, ¿no? A veces, y más a nivel pastoral, capaz, a veces parece que ya estamos cuasi seres celestiales, ¿no? Y en realidad nos olvidamos que somos seres humanos, ¿no? Y bueno, es esto, ¿no? No te ha venido ninguna cosa que no sea humana, pero bueno, fiel es Dios que no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos resistir, dice la palabra. Entonces, quería hacer ese énfasis en esta parte, ¿no? De que no nos pasa nada que no sea humano, no nos pasa nada que no sea de la forma en que hemos sido constituidos y creados por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto de hablar y no poder participar es como complejo, ¿no? Bueno, 3 emociones que les traje hoy. Ustedes han trabajado y seguramente seguirán trabajando desde diferentes formas de encarar el tema, pero a mí me gustó traerlo de esta manera. 3 emociones saludables que me parece que ayudan al ministerio. Y hago énfasis en el ministerio, ¿por qué? Porque en mi experiencia, o lo que me parece a mí, ustedes me dirán, porque ustedes también son humanos, son pastores y tienen trayectoria, que aunque uno le pone para el ministerio, uno sabe que todo lo que uno vive en la vida es para el ministerio, porque uno es uno, o sea, no es uno dividido, ¿cierto? No somos personas divididas o sea, a veces las personas nos movemos de esa manera y no es la correcta a veces, de movernos que para el ministerio o determinado día de la semana somos de una manera, frente a otra gente somos de otra manera, ¿cierto? Que a veces como que uno imposta un poco la forma de ser por, por diferentes razones. Pero lo cierto es que uno es lo que es y uno es por fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, fuera del ministerio y dentro del ministerio, ¿sí? Entonces, aquí escogí, porque emociones positivas y saludables pueden haber muchas, hay muchas, pero bueno, encontré estas como las que a mi entender me parece que hoy estaría interesante, ¿no? La autoestima, que es la apreciación subjetiva, o sea, es mi apreciación sobre mí misma, que tiene mucho que ver con la autoeficacia, el autorrespeto, o sea, sobre uno mismo, ¿no? Luego la aceptación, es la capacidad de aceptar voluntariamente las cosas, que a uno mismo, y el amor. El amor
lo cierra todo siempre. La fuente, como puse ahí, de muchas emociones, ¿no? Las escogí estas tres porque me parecieron interesantes, ¿no? La autoestima como empezar con ella. Les puse estos versículos porque, bueno, eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿no? Ustedes y yo también, todos pastores, líderes cristianos, con tiempo enseñando la palabra de Dios, le damos mucho valor y mucho lugar, obviamente, es nuestro libro de cabecera. Esta es la palabra de Dios, lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos, es la que, si le pedimos a Dios sabiduría, como dice, nos da toda la que querramos. Entonces, es como abrirnos también a la oportunidad de ver cómo nos enseña. Ciertamente la Biblia nos habla de muchos temas, ¿no? De salud, de enfermedad, de comida, de placer, de mentiras, de engaños, de muerte, de un montón de cosas. O sea, la Biblia, la palabra de Dios es sin desperdicio. Cada cosa que la dice, por algo la dice, y nos deja una enseñanza, ¿no? Recién hablaban de las lentejas o la buceca, no sé, pero hasta de lentejas, ¿no? Hay de todo, ¿no? Entonces es como decir, bueno, el que quiere conocer la palabra de Dios nos alumbra, ¿no? Y bueno, esa es la idea. Entonces, bueno, empezando por la autoestima saludable. Desde este lado he visto este tema, ¿no? Dice, y el segundo de los mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me parece que una de las cosas que ayuda a minimizar a veces los conflictos, las malas interpretaciones, ciertas dificultades que tenemos en las relaciones interpersonales, que quizás es lo que mayormente tenemos en la iglesia, ¿no? Porque uno tiene que lidiar con un montón de personas, y aunque en el mundo se manejan de otra manera, por ejemplo, hoy día está muy de moda decirte que te alejes de las personas tóxicas, ¿cierto? Pero nosotros como creyentes no nos podemos alejar de las personas tóxicas, y a veces nosotros mismos también somos un poco tóxicos. Pero no podemos, no es nuestro llamado, no es el llamado de la iglesia nunca, alejarnos de personas tóxicas, de personas débiles, de las personas inconstantes, de las personas quejosas, o sea, en realidad la iglesia es justamente eso, ¿no? Una casa donde se le da la bienvenida a todo, al enfermo, al perniquebrado, al triste, al sucio, al que está con llaga, ¿cierto? Entonces, me parece que está bueno entender que no nos movemos como el mundo en ese aspecto, y para eso nosotros necesitamos tener también un buen amor por nosotros mismos para poder tener que dar a los demás, ¿sí? Aquí me hice unos esquemas así como parejos para todo, pero podemos agregar otras ideas que capaz que a ustedes se les ocurre también, ¿no? Me parece que dentro de la autoestima saludable, el autocuidado, el cuidarse a uno mismo, cuidar a la familia, cuidar el hogar, cuidar las emociones. Por eso les decía yo que, aunque el título está bien enfocado para el ministerio, es saber eso, ¿no? Que todo como yo me cuide en la interna, como yo me cuide en mi casa, como yo me cuide en mi familia, hace a mi autocuidado para que yo vaya en unas formas mucho más óptimas a cuidar a los demás, ¿sí? Para que en la medida que yo cuido mis emociones, cuido mis altibajos, cuido mis estados, puedo ayudar, puedo estar mejor propenso o mejor dispuesto o receptivo también a las necesidades de los demás. Entonces me parece que el autocuidado es eso, ¿no? Estar pendiente de uno mismo, de los sentimientos de uno, de los estados emocionales, así como debemos cuidar la salud también, ¿no? De cada uno de nosotros y nuestros hogares. El autorrespeto, también como forma de autoestima saludable, cómo hablamos de nosotros mismos, los discursos que nos damos, ¿no? O sea, a veces, ahora también a veces el mundo secular está como que ágil en todas estas cuestiones, ¿no? A ver, se está dando cuenta que las palabras que usamos, ¿no? Nosotros los creyentes
gracias a la palabra de Dios, hace tiempo que como que manejamos esto, ¿no? De las palabras de bendición, las palabras que salen de nuestra boca son importantes. Bueno, el discurso que nos damos interno, porque a veces quizás de nuestra boca para afuera sale bendición, bendiga, Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga hermana, y deseamos cosas y oramos, pero a veces en nuestro discurso interno, quizás te pasó, que tenemos esas palabras de falta de respeto hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, sos un bobo, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo, no? Cosas negativas que nos decimos, y eso se llama los discursos internos que nos damos, ¿no? Y a veces este, eh, no nos hacen, o sea, siempre no nos hacen bien, ¿no? Y después esto de trabajar bueno, obviamente el ser, principalmente antes que el parecer, ¿no? A veces en el mundo, o a veces nos movemos más en parecer que en ser. A veces uno trata de parecer algo que no es, y ahí empieza a gestarse una cosa fea, 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 que a la larga sale a la luz, ¿no? O sea, cuando uno no es honesto, ¿no? Sino hay que trabajar en el ser. El autorrespeto es trabajar en mi ser, aceptarme, que después vamos a ver eso también, ¿no? Después la autorresponsabilidad, como decimos, ¿no? Primero nosotros mismos para poder llegar a los demás, ¿no? Hacernos responsables de nuestras acciones y nuestras actitudes, porque va a ser la manera en que nos vamos a poder dar la oportunidad para cambiar, porque si yo pongo mi responsabilidad en las cosas que me pasan en los demás, estoy también ya de paso diciendo que los demás son los que tienen que cambiar para que yo, para que mis circunstancias o mi situación cambie, y es al revés, ¿no? O sea, es hacerme yo responsable de mis acciones, de mis actitudes, para poder hacer los cambios que tengo que hacer, necesarios, ¿no? Que me ayuden. Y el autoconocimiento. El autoconocimiento también hace la autoestima, porque saludable, en el sentido de esto de poder conocer mis fortalezas, poder conocer cómo siento, cómo vivo, dónde están mis límites, cuáles son mis intereses, cuáles son mis verdaderas intenciones. Seguramente ustedes como pastores en muchos aspectos habrán puesto, no en duda ni en tela de juicio, pero sí habrán puesto en la balanza, bueno, ¿qué llamado acepté yo hacer, ¿no? ¿Hasta dónde estoy dispuesto? Algunas veces te diste cuenta capaz que no estabas dispuesto a determinadas cosas. Es parte del autoconocimiento. Te diste cuenta dónde estaban tus tendencias, tus inclinaciones, hasta dónde estaban tus debilidades, cuáles son tus valores. El autoconocimiento es importante para todo eso. Entonces, bueno, estos 4 puntos, diría, es lo que ayuda a una autoestima saludable. ¿Hasta aquí? ¿Tiene sentido? Están todos con el coso cerrado, así. Pero bueno, seguimos, ¿no? La aceptación saludable. Aceptación saludable. Elegiste este pasaje, ¿no? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A veces como creyente nos pasa que parece que queremos vivir en un mundo paralelo, ¿no? O salir del mundo, ¿no? Pero el mismo Jesús oró para que no nos quiten del mundo, sino que nos guarden del mal. Y bueno, en esta emoción saludable de la aceptación, puse estos puntos, ¿no? El conocimiento de la palabra de Dios. Como decía, ¿no? Como buenos embajadores, como profetas, les puse ahí, como sacerdotes, como obreros, como maestros, sabemos que tenemos mucha responsabilidad, cualquiera sea esas funciones que cumplamos y todas las que Dios nos llama. Conocimiento de la palabra de Dios ayuda mucho a aceptar muchas cosas, ¿no? A veces uno se asombra de la escritura, ¿no? O sea, como les decía hoy, ¿no? O sea, no hay desperdicio en la palabra de Dios. O sea, hace poco estaba leyendo Job y, y, y pasó mucho tiempo en que Job hizo su riqueza, creció, tuvo hijos, los hijos fueron grandes, pasó de todo, ¿no?
toda la ganancia que tuvo, todo el ganado que tuvo, toda la riqueza, y no obstante así, y todo, Dios permitió que fuera probado, un hombre que Dios mismo dijo que era justo, más allá de la propia enseñanza que Dios tenía para él. O sea, siempre hay algo para aprender de la palabra de Dios, siempre hay algo que enseñarnos, ¿no? Y una de las características que tienen las emociones positivas es que si bien hablábamos que las emociones negativas nos daban una visión de túnel, ¿se acuerdan? Bueno, las emociones positivas lo que hacen que ensanchan nuestra visión, nos permiten ver, ¿no? Ahí cuando ver el ejército de Dios, ¿no? Ver por fe, ver la gracia de Dios, ver que Dios está obrando, ya es una de las formas de tener una apertura al mundo, de aceptar lo que Dios nos dice, de creer, de poder ver más allá, de poder ampliar nuestras, como decía yo, le decía a Pablo Baute cuando me dijo, bueno, voy a tener que ensanchar mi tienda para hablar en Zoom, porque la verdad no, siempre uno está de oyente más que hablando, ¿no? Pero el conocimiento de la palabra de Dios nos puede llevar por diferentes lugares, o sea, las enseñanzas, ¿no? Entonces, eso me parece que hace a una aceptación saludable de muchas cosas. El conocimiento del ser humano, o sea, cómo somos nosotros, nuestras vanas, ahí les puse, ¿no? Nuestras vanas inclinaciones, bueno, nuestros intereses, nuestras diferencias. Alguien me preguntaba recién la energía psíquica, bueno, a veces no tenemos que aprenderlo con tanto tecnicismo, pero sí sabemos que tenemos muchas intenciones, inclinaciones, tendencias, que no necesariamente son físicas, también son emocionales, también son espirituales. Y, entonces es bueno conocerse, es bueno el autoconocimiento, como decíamos hoy, y conocer al ser humano, la palabra de Dios también nos enseña mucho del ser humano. No quizás para catalogarlo tanto de bueno como malo, sino como para entenderlo y poder ser más empático. Y al conocer el ser humano también nos conocemos a nosotros mismos. Luego el conocimiento del mundo, ¿no? Comprender la cultura en la que estamos inmersos. Eso me parece muy importante también para una aceptación no una aceptación como resignación, sino una aceptación como para poder ver cómo tratar con la gente de hoy día, ¿no? O sea, Jesús en su pasaje por la tierra, cuando yo me estaba acordando el otro día la parábola del sembrador, ¿no? Nosotros normalmente nos gusta esa parábola, la usamos mucho para distinguir los diferentes corazones de la gente, para decir cuál es el bueno, cuál es el malo, y la verdad siempre lo he visto de esa manera. Hace poco justo estaba mirando esa misma parábola y la pensé de otra manera, la pensé que bueno, cuando uno da la semilla, tira la semilla en la palabra de Dios, uno tiene que saber que está tirando a esos corazones duros, que está tirando a esos corazones afanados, ¿no? Donde las preocupaciones de la vida los absorbe, que uno está tirando. Entonces, en ese momento pensé, pero bueno, ahí me cambió el enfoque. Mi enfoque ahí no es decir, bueno, los corazones tienen que ser receptivos, porque si no tenés un corazón receptivo, la palabra no te entra. Eso es cierto también, es un enfoque. Pero está el otro enfoque, que ¿cómo hago yo con la palabra a sabiendas de que parte de la semilla que voy a tirar me va a caer en esos corazones que son duros? Entonces, esa aceptación, ese conocimiento del mundo, ese conocimiento de la sociedad en la que estoy inmerso hoy día, que va cambiando con los tiempos, ¿no? Requieren de otros esfuerzos, requieren de otras aperturas, de otras creatividades para que uno pueda penetrar esos corazones, ¿no? Estoy hablando a pastores que están haciendo ese trabajo constantemente, pero digo,
es una reflexión, ¿no? O sea que me pareció interesante esa forma de verlo. Y me acordaba de algo que una vez leí, una vez mirando a mí me gusta mucho Spurgeon, escuchar sus prédicas, y algo que leí una vez cuando vi su película, no sé si alguno vio la película de Spurgeon, pero me llamó la atención que él empezó a enfermarse y murió más o menos al mismo tiempo que empezó la teoría de Darwin. O sea, y eso me llamó la atención en ese momento, y ahí quedó. Y después, cuando murió Billy Graham, asocié otro momento cultural, ¿no? El momento cultural que, bueno, ya se estaba gestando hace rato, pero ese mover cultural que tenemos hoy día, que es de que ahora las personas pueden definirse hombre o mujer, ¿no? Esa era que vivimos ahora, uno es compleja, ¿no? Que uno dice, a ver, hay tanta gente que está luchando por el derecho de que cada quien que nace decide al final cuando quiere si es hombre o mujer, ¿sí? Y nosotros nos duele en el corazón, o sea, va contra, ¿no? Pero son como un cambio de era. Es decir, cuando Spurgeon murió, yo pensé, la teoría de Darwin, todo lo que este hombre, a las masas que él le habló, a la cantidad de gente que él le habló y todas sus prédicas maravillosas, pero bueno, fue un tiempo, y Dios lo usó en ese tiempo para ese tiempo, ¿sí? Después vino otro tiempo, otra era, y ahora estamos en esta. Y cada era requiere de la sabiduría, de la creatividad, del amor, del esfuerzo, ni que hablar, de las oraciones, ni que hablar, pero requiere conocerla, requiere conocerse para ver cómo uno se para frente a esa era. Entonces el conocimiento del mundo me parece que es importante desde ese punto de vista, ¿no? ¿Para qué? Para que no nos invadan las emociones negativas, ¿no? Porque ante esta circunstancia de las cosas que hoy vemos en el mundo, de las cosas que hoy sufren nuestros familiares, ¿no? Gente que va a la iglesia, los valores que están cambiados de hoy, que hoy nos tocan, como esto que les digo del sexo, que ya es el colmo, o sea, que uno diría, a ver, ¿no? Pero bueno, son las realidades que nos toca y es el mundo que nos tocó hoy. Entonces, conocerlo, en vez de invadirnos, no sé, o la tristeza o la frustración o bueno, todas las emociones negativas que nos pueden dar, el rechazo, no, buscarle la forma de que, bueno, las oportunidades que Dios nos dé, ¿no? Porque a veces también cuando más hundida está la gente, también más oportunidades a veces tiene de reflotar, ¿no? De surgir para arriba. Entonces, bueno, hago este parate porque me pareció importante, ¿no? Aceptar, es como no una aceptación para conformarnos bien, como dice la palabra de Dios, no como una resignación, sino como una transformación, ¿no? Saber que tenemos que ponerlo en manos a la obra para crear nuevas formas de predicar la misma verdad, ¿cierto? Y bueno, y luego, también como parte de la aceptación saludable es la integridad personal, es decir, la capacidad también de poder aceptarnos a nosotros mismos con nuestras fallas, ser transparentes y coherentes, aceptarnos quizás la aceptación personal, ¿no? De aceptar que no somos el hombre orquesta, que no tocamos todos los instrumentos, que no sabemos todas las cosas de la vida, ¿no? Que hay un montón de gente alrededor nuestro que nos puede colaborar. Reconocer como ese liderazgo situacional, ubicarnos, ¿no? Más buscar la cooperación, quizás eso es algo saludable para ministerios, para trabajar con gente, rodearnos de aceptar
las cosas positivas que tienen otros que nos rodean, los talentos, los dones, las habilidades, me parece también bueno. Pero sobre todo aceptarnos a nosotros mismos, ¿no? Aceptar nuestras debilidades, aceptar hasta donde no podemos, ¿no? Nuestros límites, para que no produzca lo que decíamos hoy, ¿no? Esas emociones negativas de frustración, de cansancio, de agotamiento, de negatividad, de amargura, de todo lo que pueda surgir fruto de estar pareciendo lo que no somos, o estar trabajando de más en amargándonos por cosas que no, por conflictos. Bueno, esa emoción quedó lista, hasta ahí ese esquema, espero que bueno, muy bien, Pablo, gracias por el dedo. Bueno, y el amor, ¿no? El amor como la fuente de todas las emociones positivas, en realidad, saludables. Y bueno, acá puse este versículo: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. O sea que la deuda única que nos queda siempre es la del amor, ¿no? Y en el amor, bueno, que yo, para seguir el esquema de 4 puntitos más, escogí las que me parecieron más pertinentes para, por lo menos, que me salían ahora. Y el amor es sufrido, ¿no? Es como lo que decía hoy, ¿no? En el ministerio uno soporta muchas cosas, y el amor es como, es, es como dice 1 Corintios 13, ¿no? Es que no hace nada indebido, no busca lo suyo, es entregado, y tiene mucho de sufrido, porque a veces el amor renuncia a muchas cosas, renuncia a sus derechos, renuncia a sus oportunidades, calla, otorga, muchas cosas, ¿no? Como los padres hacemos con los hijos, creo que se parece mucho a eso, y creo que Dios por eso nos pone a vivir en familia, para que sepamos cómo es cómo es el amor, ¿no? Cómo es el amor de un padre, cómo es el amor hacia los hijos, cómo es perder un hijo, cómo es ganar un hijo, cómo es querernos mutuamente, dar lo que sea, que quizás no lo hacemos por otras personas, pero lo haríamos por los hijos, ¿no? Pero eso es el amor, ¿no? Una característica. Entonces, algo de lo que, como le decía, nosotros no nos movemos como en el mundo, ¿no? Entonces, algo de las características de esto, obviamente, es el llamado que tenemos. No estamos llamados a sostener al débil, al que sufre, a llorar con el que llora, no escaparnos de estas responsabilidades, no escaparnos de este llamado más que responsabilidades, ¿no? El amor perdona también, y aquí sí es un área que tal vez constantemente estamos en conflictos, constantemente estamos en querellas, en discordias, en falta de perdón. Se ve mucho esto, ¿no? Personas que me ofendió, que una palabra aquí, que una palabra allá, que un comentario aquí, que un comentario allá. Y bueno, aprender a perdonar, ¿no? A soltar, a ponerse de acuerdo con el hermano, no andar en hipocresías. Es como llegar a la presencia de Dios sin deudas, ¿no? Dice que no, antes de llevar tu ofrenda, dice la palabra, ponerte de acuerdo con tu hermano. Entonces, el perdón es una muestra de amor, así como Dios lo demostró con nosotros al perdonarnos. No hace nada indebido, el amor no hace nada indebido, o sea que esa es como que también es otra corona, que es algo que cubre todo, ¿no? La mayoría de las cosas que deberíamos hacer, debería ser justamente nada indebido, ¿no? Que el amor fluya, como dice ahí en 1 Corintios, todas las emociones y todos los sentimientos, todas las cosas, deberían estar primeramente basadas en el amor. Hay veces que podemos tener, ¿cómo se dice? Podemos tener la certeza de una verdad, estar en lo cierto, estar en lo correcto, pero a veces por amor, a veces es mejor evitar un conflicto, ¿no? Es algo que no vale la pena, que no va. Hay gente que tiene este don, ¿no? Ustedes seguramente se habrán encontrado con personas así. Yo siempre me acuerdo de un misionero, no sé si lo llegaron a conocer, un menonita, Jansen. Él tenía esa virtud, ¿no? Es una persona que
que nunca decía nada. A veces uno quería, ¿no? No sé si somos porque somos latinos, que queremos pelea, ¿no? quería, quería que dijera algo cuando había algo, un conflicto, no sé, que dijera algo, y él no decía. Y después con los años uno dice, qué sabio que era el hombre, ¿no? No decía nada, o sea, aprendía a callar, ¿no? Y eso es no hacer nada indebido, ¿no? Aunque uno tenga la razón a veces, me parece importante. Y bueno, y lo último, tener misericordia. La misericordia es eso, ¿no? La capacidad, como dicen siempre, como la compasión, ¿no? De ponerse también en la miseria ajena. Al final, verse uno como, como humano más, como un humano más, como un hombre más, como un pecador más, como un débil más, como tener una estima de uno como la de los demás, ¿no? Darle más importancia al espíritu que a la letra, ¿no? Porque dice que el espíritu es vivifica, pero la letra mata. Y a veces nosotros podemos pecar en eso, ¿no? En ser poner mucha tenacidad, mucha fuerza en la letra, y siempre se nos escapa algo, ¿no? Porque no podemos captar todo, ¿no? Somos limitados, conocemos, como dice Pablo, ¿no? Nosotros conocemos las cosas en parte, no las conocemos completamente, entonces siempre se nos escapa algo, somos personas sesgadas, ¿no? Siempre tenemos sesgos, tenemos límites, tenemos, no sabemos todo, entonces, bueno, esto es un pantallazo de lo que podría ser una emoción saludable, es un amor saludable, ¿no? Un amor sufrido, saber que es sufrido, ¿no? Y aceptar esa parte que nos toca, porque la aceptamos como padres, ¿cierto? Los que somos padres tenemos hijos y a veces lo sufrimos y la aceptamos. ¿Por qué? Porque son nuestros amados hijos, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo como padres espirituales o como miembros unos con otros. Perdona, no hace nada indebido y tiene misericordia. Bueno, hasta aquí las 3 emociones, el pantallazo de las 3 emociones. Ahora, ¿cómo incrementar, cómo aumentar estas emociones saludables? ¿Les interesa, cierto? Pablo, ahí. ¿Les interesa? ¿Cómo aumentar estas emociones saludables? A veces nosotros nos obligamos a ser agradecidos y a decir, esto va a pasar, porque normalmente nos movemos en el terreno de la memoria, ¿no? Decimos, bueno, de la memoria o de la teoría o de lo que está dicho, porque está dicho, se va a hacer. Pero en realidad, lo que es las emociones o los sentimientos, que es algo que ya estamos trabajando, estamos desarrollando, van a surgir mucho más efectivamente en la medida que los sintamos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, muchas veces hemos querido perdonar a alguien y no hemos podido, hasta que lo sentimos, hasta que sentimos que nos invadió el sentimiento y la capacidad de perdonar. A veces nos tocó orar mucho para perdonar a alguien o para perdonar una situación. Y así con otras emociones, ¿no? Con el enojo, con la ira, con la desconfianza, con un montón de otras frustraciones o cosas que nos han surgido. Porque primero tiene que pasar porque poder sentirlas, poder llegar, como dicen las cosas, ¿no? Así como decimos que las oraciones que toquen el cielo son aquellas que tocan nuestro corazón, bueno, lo mismo con las emociones. Las emociones que podemos dar a los demás o que podemos no las podemos falsear, o por lo menos no las podemos falsear por mucho tiempo, ¿no? Entonces, es bueno trabajarlas. Y una de las formas de aumentarlas que hay que hacer es planificar, es planear. Conforme me voy conociendo, conforme voy entendiéndome a mí mismo, dónde están mis flaquezas, dónde está, si estoy sintiendo una falta de perdón, si estoy sintiendo que soy un poco indiferente, si estoy sintiendo que me siento frustrado, que pierdo el vigor o que no tengo ganas de hacer algo, de mis responsabilidades, y siento que tengo un rechazo hacia determinadas personas. O sea, acuérdense que son emociones, son una respuesta natural de cómo nos sentimos frente a determinadas personas, ¿no? Entonces, o a determinados estímulos, ¿no? Las personas, digo, porque es nuestro plano en el que estamos ahora, ¿no? Que sea algo como para nuestro trabajo en la iglesia. Entonces,
está bueno planificar, a veces a la familia, a veces nosotros, por eso hablaba también del autocuidado, porque a veces nosotros cuidamos mucho a veces a la gente de la iglesia y descuidamos a la familia. Cuidamos de no tener conflictos con determinadas personas que van a la iglesia, pero tenemos conflicto con nuestros cónyuges o con nuestros hijos. O somos indiferentes con ellos, o en nuestra casa, ¿no? Entonces, todas esas cosas se pueden planificar, se pueden trabajar. Y ahí aplicar la apertura, ¿no? Aplicar la emoción positiva, acuérdense que tiene esta característica, que uno se puede abrir a nuevas oportunidades, a nuevas cosas. Entonces, ahí ya tocaría buscar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiero solucionar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces, ponernos la puesta en acción. O sea, primero hay que planificar. O sea, no me va a salir de la nada la gratitud, el amor, el cariño, solo sacarme este cansancio que tengo, este agotamiento mental, si yo no planifico. ¿Y qué es planificar? Pastores, es sacar tiempo, que capaz que ustedes lo hacen, pero bueno, de eso se trata. Capaz que tienen una vida alegre, feliz, porque realmente ustedes se toman el tiempo para comer, tomar unos mates, y eso también, porque acuérdense que las emociones positivas son micros momentos, ¿no? Micro momentos que nos dan luego energías para seguir en la lucha, ¿no? Porque en realidad, como les decía, nosotros no estamos para rechazar a nadie en la iglesia, y nosotros más que nadie estamos a veces justamente en los momentos difíciles de la gente. Cuando la gente está feliz y contenta, no nos visitan, no están con nosotros, no nos hablan, no nos cuentan de sus cosas lindas. Normalmente estamos en las difíciles, ¿no? Entonces, planificar, por ejemplo, planificar el tiempo con sus esposas, con sus hijos, planificar el tiempo personal, individual, todo eso enriquece la vida de cada uno. Pero en realidad se trata de eso, para aumentar nuestras emociones saludables, nuestras emociones positivas, nuestras emociones favorables, hay que planificar, hay que decir, bueno, yo acá estoy medio mal, ¿no? Estoy medio agotado, acá me siento medio frustrado. ¿Por qué? Bueno, entonces buscarle la vuelta y, bueno, ¿qué me ayudaría, ¿no?, a quitar esa frustración o ese cansancio o ese enojo? Y ahí tomar las acciones y cumplirlo, ¿no? Tomar la acción que hayamos decidido hacer, lo que hayamos planificado. Y después esto del saboreo, que es una expresión muy propia también de la psicología positiva, que es un poco poder estar en el aquí y ahora, de disfrutar el presente, ¿no? Hoy si hay, en algo adolece y algo pasa en la cultura de hoy día, que es parte de eso que yo le decía, del conocimiento de este tiempo, es la ansiedad, es ese estar siempre pendiente de lo que va a venir, porque estamos bombardeados, no es tanto porque la gente haga mal o bien, es porque estamos bombardeados de estímulos. Los estímulos abundan, hay de todo para hacer, y el tiempo corre y alguien nos corre y todos corremos. Entonces la gente adolece de poder quedarse y disfrutar cada instante. O sea, no pueden, siempre están viviendo en lo que ha de venir. Entonces no se puede. Entonces, para bajar un poco esto, hay que aprender a esperar, ¿no? Hay que aprender a vivir el tiempo presente y disfrutarlo, ¿no? A veces, esto es lo de diagnóstico de mis emociones, ¿no? A veces está bueno ver cómo uno está, ¿no? En cuanto a sus capacidades, su autoeficacia, cómo se siente consigo mismo, ver su estado de ánimo. Eso se puede ver en una forma de diagnóstico, ver si la persona se siente feliz o no con lo que está haciendo, si se siente satisfecha, ver los progresos personales, poder definir valores, convicciones, qué lo guía, Esto es como un diagnóstico, ¿no?, que uno puede hacerse de sí mismo. Con qué recursos cuenta para hacer los cambios o lo que necesiten. Bueno, y acá seguimos, ¿no? Entonces, lo que les decía, vivir en el poder, vivir en el presente, ¿no?
esto de la autoestima, de la aceptación, del amor, o de cualquiera sea, vivirlas en el presente de ahí, no pensar tanto lo que va a pasar, sino lo que estamos viviendo, porque cuando nosotros pensamos lo que va a pasar, no estamos ayudando a nadie, o sea, en realidad estamos perdiéndonos el momento. Y después de eso viene la gratitud, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, ser agradecido con todo, ser agradecido en todo momento, tener gratitud. Pero si no planifiqué, ¿de qué voy a estar agradecido? ¿No? Si no, porque a veces hacemos como un mantra, ¿no? ¿Saben lo que es el mantra? Repetir siempre una palabra, sí, estoy agradecido, agradezco, agradezco, agradezco. Pero después no se traduce en una vida de satisfacción, no se traduce en una vida con energía vital, no se traduce con buena disposición para atender a la gente, no se traduce en acciones positivas, no más que indebidas. ¿Y por qué pasa eso? ¿No? Pasa porque justamente no estamos preparados, no hemos tenido esa dieta de cosas buenas, ¿no? Hemos planificado momentos buenos. Hay capaz que alguno lo escuchó, hay un autor que creo que de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, que dice que habla de la vida, esto como hacer depósitos y retiros, ¿no? Y habla como que los depósitos son las cosas buenas que guardamos y los retiros deberían hacer lo malo. En esto de las emociones podríamos decir que los depósitos son las emociones positivas y saludables y los retiros deberían ser las negativas. Entonces, es muy importante llenar nuestros depósitos, ¿no? Hacer muchos depósitos de emociones favorables para que cuando vengan los retiros no me dejen tan mal parado, ¿no? Y después crear buenos recuerdos, ¿no? Es otra cosa que ayuda a crecer, a aumentar esas relaciones, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia puede ser, por ejemplo, las fotografías, los libros, los poemas escritos por gente, las cosas, los momentos vividos con las personas, porque a veces ahí está la creatividad, y cuando tenemos emociones más favorables, más saludables, tenemos mucha más disposición para ser creativos, tenemos disposición para la apertura, para que otras personas colaboren, para que otras personas sean parte, ¿no? Porque ya vamos a tener acuérdense que las emociones negativas tenemos una visión de túnel, nos vamos cerrando, cerrando, nos vamos estrechando, y tan estrechos que no podemos ver posibilidades, no podemos ver mejores relaciones, no podemos ver oportunidades, no podemos ver que las cosas pueden ser de otro color también, o de otros colores, en fin. Pero cuando estamos alimentados con una dieta saludable de buenas emociones, es mucho más fácil. Tenemos ahí una visión de apertura, una visión que es como, me reía porque dice es como el gobierno, pero estamos más dispuestos a ver las similitudes, a percibir las similitudes como una pareja, ¿no? Cuando recién se conocen sobre todo, más dispuestos a ver en qué nos parecemos más que en qué nos diferenciamos, ¿sí? Y eso permite ser creativos, permite compartir con otros, ser más cooperativos que digamos que directivos o dominantes, ¿no? O enseñorearnos con las personas. Y eso también permite la creación de buenos recuerdos, de buenas experiencias conjuntas. Al final de todo, las cosas, lo que las personas queremos vivir o valoramos en la vida son las experiencias con las personas, las relaciones que tenemos, las relaciones interpersonales. Hay otras cosas que nos dan bienestar, ¿no? Las emociones, el sentido, el propósito de la vida, a lo que nos dedicamos. Pero al final de todo, es la relación con la gente, la relación con nuestras familias, con nuestros hijos, con las personas, ¿no? Entonces, pensar en todo eso, ¿no? Bueno, acá esto lo encontré, dije, bueno, lo voy a poner ahí justo, ¿no? Dice, mantén tus emociones positivas porque tus emociones pasan a ser
tus pensamientos. Mantén tus pensamientos positivos porque tus pensamientos pasan a ser tus palabras. Mantén tus palabras positivas porque tus palabras pasan a ser tus acciones. Mantén tus acciones positivas porque tus acciones pasan a ser tus hábitos. Mantén tus hábitos positivos porque tus hábitos pasan a ser tus valores. Mantén tus valores positivos porque tus valores pasan a ser tus resultados, ¿no? Y tu resultado al final es tu destino, a lo que te dediques, tu vida. Entonces, bueno, esto irán, este versículo, ¿no? Qué lindo que es, siempre nos ha dado esperanza este versículo, ¿no? Irán llorando el que lleva la semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Como les decía hoy, nosotros, nuestro destino igual no es exactamente como el del mundo, pero tiene sus cosas, ¿no? Bueno, entonces eso, ¿no? Emociones saludables nos llevan a una vida saludable. Porque una de las cosas que es importante recordar también que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? A veces entendemos que el mundo secular deja de lado el espíritu, pero nosotros a veces pareciera que dejamos de lado el cuerpo y las emociones, ¿no? De lado, y solo nos enfocamos en lo espiritual, y ahí es donde quizás a veces después terminamos cargados, amargados y cargando con otro tipo de pesares físicos y emocionales, justamente por no aplicarnos esta verdad de que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Entonces no solo somos espíritu, no solo somos cuerpo, no solo somos alma, pero las tres cosas, ¿no? Entonces nuestras emociones que nos amplían, que nos dan, incrementan nuestra fe, nuestra esperanza, porque acuérdense que las emociones negativas, vuelvo de vuelta, tiene esa visión de túnel. Entonces una persona que está con emociones negativas, que está con la vitalidad baja, que está en una situación que es frustrante, que se siente frustrada, que se siente acorralada, que se siente negativa, tiende a replegarse, tiende a negarse, tiende a achicarse, a esconderse, a aislarse. Entonces, por eso es importante trabajar e incrementar las emociones saludables y positivas. Porque eso también va a redundar en la salud. Al final, acuérdense que las emociones negativas producen una serie de enfermedades, afecta nuestro sistema nervioso, afecta nuestro ritmo cardíaco, afecta, bueno, ustedes saben, cada uno, o sea, todos nosotros las hemos experimentado, y eso trae al final enfermedades también, ¿no? Y por supuesto que termina redundando en ministerios saludables, ¿no? Hay una disposición más a la cooperación, a construir, a enfocarnos en las similitudes, a valorar los recursos, a tener empatía, a tener sabiduría, a mayor unidad, a mayor respeto y autorrespeto y mutuo respeto entre todos. Entonces, eso me parece que es un poco lo que hoy les traje. Así que bueno, quisiera compartir después otra pantalla, pero al final, pero no sé si quieren hacer preguntas ahora, Pablo o Fernando. Hasta ahí no llegué. Bueno, muchas gracias por todo lo que... ¿Hola? ¿Sí? ¿Se oye? Sí, perfecto. Muchas gracias, Karen, por todo lo que has compartido. Quedé pensando en algunas cosas. Cuando hablaste del tema del perdón, en el ministerio nos ha tocado, y cuando estamos tiempo en el ministerio, en algún momento pasamos por un lugar difícil, que es el lugar de la traición, cuando somos traicionados por personas. Y eso es difícil, porque no me puede traicionar la persona a la que no le abrí el corazón. La persona que me traiciona es aquella persona a la que le abrí el corazón, a la que le tuve confianza, a la que me abrí con esa persona, y esa es la que me traiciona. Y eso es una de las emociones difíciles de perdonar, el rencor. Pero el Espíritu Santo me ha ayudado a perdonar ese tipo de cosas. No dudo de que
los hermanos, los pastores que me están escuchando, especialmente los que tienen más tiempo, algunos, y también a ti te ha tocado pasar por el valle de la traición. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a perdonar. Y a mí me bendijo mucho pensar que ¿cuál fue la obra máxima de nuestro Señor Jesucristo? Morir en la cruz por nosotros. ¿Cuál fue el paso previo que tuvo que pasar? La traición de Judas. Y pensando en eso, me ayudó mucho pensar en la obra del Espíritu Santo para perdonar. Sin duda. Sin duda. Yo me acuerdo cuando me convertí, que tenía fuertes rencores, o sea, con dos personas, o sea, en diferentes circunstancias, se ve que era rencoroso, tenía rencores muy, muy fuertes, y mi forma de operar de esa manera era, no le hablaba más a la persona. Y en aquel entonces, me acuerdo, cuando me convertí, estaba en el primer amor con el Señor, lo primero que hice fue escribir cartas de perdón, ¿no? De decirle, bueno, te perdono, o sea, pero ahí porque estaba con el primer amor y esa primera revelación de que Dios nos amó y nos perdonó. Pero sí es cierto que a lo largo del ministerio van creciendo algunos problemas y puede ser una traición específica u otras cosas, y a veces hay circunstancias que son muy, muy difíciles, es cierto. Y me imagino la gente también, las situaciones que traen, ¿no? Pero siempre es posible con Dios, ni que hablar, siempre es posible. Y yo justo hace poco puse un post en Instagram, que lo leí de una película que también miré, que decía que, porque a veces uno piensa que uno va a perdonar y uno tiene que hacer una relación de cercanía y todo como estaba. Y bueno, ningún papel que se arruga y se vuelve a aplanar queda igual, ¿no? Es decir, capaz que no tenemos que hacer una relación, pero sí soltarle el cuello de la persona, decía esa cita, decía esa película, ¿no? Y otra cosa que nos aprendimos del Instituto del Colegio Bíblico Online, que yo les decía, que a veces no perdonar a alguien es como decía que en Roma parece que llevaban al muerto, una forma de castigo que tenía, en que la persona que asesinaba a alguien tenía que llevar al muerto en sus espaldas. Caminar y caminar con el muerto a sus espaldas. Y eso hacía que al final la pudredumbre del cuerpo del muerto terminaba dañando el cuerpo de la persona que lo estaba llevando. Entonces a veces cargar con ese rencor es como eso, ¿no? Siempre termina dañando al que no perdona. Entonces, sí, a veces yo pienso que en mi experiencia personal hay veces que hay que reconocer que eso pasa, que hay que reconocer que es duro, que hay que reconocer que no sale en la primera oración, en la segunda, que a veces puede tomar tiempo, pero siempre uno tiene que pelear por lograr el perdón, lograr perdonar a las personas, ¿no? Si hay alguna otra pregunta o comentario, sería interesante. Sí, dejamos este tiempo abierto si quieren ir preguntando. O comentando, ¿no? Enriqueciendo lo que hemos compartido, porque en definitiva esto es un pantallazo de unos puntos concretos, ¿no? Yo quería preguntar sobre cómo se ve desde la parte de la psicología el alma y el espíritu, ¿no? Porque usted habló de cuerpo, alma y espíritu, como somos así. ¿Qué es la diferencia entre el alma y el espíritu? Si hay alguna forma de expresarla, ¿no? Yo he visto varias teorías sobre esto, pero me gustaría saber, a ver, si puede ampliar un poquito más el tema ahí. Yo creo que hay un poco de confusión. Claro, como de plano, por lo menos en estas facultades de acá, porque sé que en otros países todavía le dan más, que son más creyentes, le dan importancia al espíritu, ¿no? Pero creo, desde
desde la facultad de acá, o desde donde yo aprendí, el alma y el espíritu, o sea, parten de que somos cuerpo y alma. O sea, ya se parte se deja de lado el espíritu, ¿no? O sea, no, la psicología es vista de diferentes formas, ¿no? Entonces, ya depende del creyente, ¿no? De cómo lo ve. O sea, yo no me lo, nunca me lo cuestioné, sí lo entendí que en la facultad o en la parte académica se deja de lado el espíritu, se concibe alma como muchas cosas, pero más por el lado de las emociones, bueno, más por el lado de la mente, pero ahí está la diferencia también en ser creyentes, ¿no? O sea, cómo manejarnos en ese aspecto. He leído que hay varias concepciones, pero bueno, por ejemplo, en Oriente ya se parte, nosotros partimos, o sea, nosotros no, el mundo secular casi que parte en la psicología desde Aristóteles, desde la Grecia. En cambio, más al Oriente, más a Asia, ya se concebía también espíritu, alma y cuerpo a las personas, ¿no? Entonces, ahí todo depende también del origen de la academia, ¿no? De lo que favorece más, pero en lo personal, obviamente como desde el lado de creyente, el espíritu es importante, ¿no? Raúl, no sé si ahí quedó un poco... Bueno, sí, es muy difícil de definir lo que es el alma y el espíritu. Generalmente Claro, se trata de definirlo, pero es muy difícil hacer esa separación. Entonces exacto, están las dos partes, de ver al hombre como tres partes o verlo al hombre como dos partes, parte material y material claro, nomás. Pero es muy exacto, difícil determinar cuál es cuál. Y yo he claro. visto varias definiciones y bueno, no todas me convencen del todo, ¿no? Claro, exacto, hay muchos libritos sobre ello. Entonces, yo lo entiendo como creyente, ¿no? Como que en el alma está todo lo que es la mente, las emociones, lo intelectual, y el espíritu, bueno, esa conexión que tenemos con Dios, ¿no? Muy bien. Gracias. Con mucho gusto. Hay espacio para más preguntas. ¿Algún comentario? Buenas noches. De vuelta, quería opinar de vuelta nomás. Simplemente me gustó mucho toda esta parte de la presentación. Yo prácticamente me doy cuenta de que muchas veces estoy enseñando a través de la Biblia, enseñando justamente muchos de estos términos, aún sin conocerlos desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Ujú. Yo tomo un pasaje mucho en cuanto al ministerio pastoral, un pasaje que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de cómo nosotros como pastores tenemos que cuidarnos justamente en todo nuestro cuidado espiritual y emocional y todo esto que hemos visto, porque estamos muy expuestos, ¿no? No solamente por nosotros mismos y por todo el trabajo que tenemos también de ministrar a veces a personas que están pasando por momentos muy difíciles, y es toda una sobrecarga que lleva, en este caso, el siervo de Dios, el pastor, que está en esa tarea, ¿no? Entonces, muchos de estos sin conocerlos con estos nombres así, pero muchas veces los aplicamos porque la misma Biblia nos enseña a vivir en esos conceptos, ¿no? A cómo tener un Exacto. cuidado de nosotros mismos, porque hemos visto muchas veces que hay pastores que no soportan esa carga y terminan dejando el ministerio, ¿no? O terminan alejándose o deprimidos y muy difícil de poder salir de esa situación, ¿no? Así que era un comentario nomás Claro, que quería hacer. claro que sí. La palabra de Dios sí
tiene mucho para enseñar. Sí, creo que es un comentario muy valioso porque hace a lo que tú decías, Karen, de que termina siendo un ministerio más sano, y un ministerio más sano termina promoviendo iglesias más sanas, así que nuestra sanidad interior es fundamental para el éxito en nuestro ministerio, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, Buenas noches. Eh, no, No le des Victoria. sí, es mi hija. Ella está en Montevideo ahora. Ella es la de las comunicaciones, así que todo lo que sea comunicaciones, si no es Lidia, que es la madre, es Victoria. Sí, bueno. Y, no, pensaba en eso, lo del alma, lo que decía Raúl, acerca de la pregunta, ¿no? Y yo creo, yo lo he entendido para mi vida y para el ministerio sobre todo. A mí me gustan los conceptos que me aclaran la mente, me gusta el uso de conceptos porque te dan una idea de lo que son realmente las cosas. Y por ejemplo, la parte de alma, que implica voluntad, emociones, sentimientos, pensamiento, ¿no? Todo eso. La palabra alma que nosotros tenemos en la Biblia es la traducción de la palabra, creo que psique o psiquis, ¿no? Si, corríjanme si estoy equivocado. Sí, sí, yo lo he escuchado así. La psicóloga ahí que está, yo lo he escuchado así, lo he leído incluso en distintos textos. El griego suke. Y que significa todo eso, voluntad, emoción, pensamiento, y a mí me ha servido. Lo que sí siempre tomo, o sea, como prioridad, es lo que dice la Biblia, ¿no? Cuando Pablo dice que guardemos todo nuestro ser, ¿no? Irreprensible, ¿no? Para ese día, cuerpo, alma y espíritu. O sea, una vez que está en la Escritura, yo lo tomo como verdadero, como auténtico, más allá de que lo entienda o que no lo entienda. Simplemente ya Dios lo dijo a través de Pablo, punto. Pero después sirve, ¿no? Después leyendo en, yo qué sé, en distintos cursos que uno ha hecho, cosas así, en enseñanzas teológicas, doctrinales y todo eso, aparece, ¿no? Como una explicación, he visto que si es valedera también, que el ser humano es tripartito y bueno, tiene una parte física y dos partes que son espirituales o no visibles, no tangibles, y una de ellas es el alma y la otra es el espíritu. Un día me acuerdo que yo andaba en una moto y había un cura que caminaba mucho acá en el pueblo y iba de acá de Nueva Helvecia a Valdense, y no sé, estaba haciendo dedo el cura ahí en la entrada de Nueva Helvecia, y empezamos a hablar, no sé qué tema ahí, y apareció, ¿no? Y él me dice, sí, dice que el alma y el espíritu son una misma cosa, decía. La gente está complicándose solamente, se complica sola nomás, decía él, ¿no? Y siempre me quedó eso que decía, la gente se complica sola. Porque ¿cómo van a explicar una cosa? Dice que es lo mismo que, dice, no saben ni cómo explicarlo, dice, y le agregan cosas. Y siempre me quedó ese pensamiento de ese cura que arrimé a esta colonia valdense. Pero básicamente lo que dice, ¿no? El concepto original de lo que es la palabra, por ejemplo, alma, que es la traducción de esa palabra griega que significa psiquis, que Karina decía al principio, a nosotros se nos agota la fuerza psíquica cuando estamos con esa intensidad de trabajo, a veces de conflictos que se generan y cosas así. Y es cierto, ¿no? Porque si pensás un poco, si si es alma, si es voluntad, si es emoción, si es pensamiento, la mente está cansada, las ganas de hacer algo se te van al piso. Las emociones no están de la forma más saludables ni favorables en esas circunstancias, ¿no? Entonces yo siempre lo tomé como que esa energía psíquica o esa psique o esa parte nuestra del alma, que es la que piensa, la que razona, la que siente, la que tiene voluntad, la que cuando está bien somos unas máquinas y cuando está mal somos ahí unos pobres que nos está lloviznando en la nuca un día de frío todavía. Simplemente eso nomás.
era como una aclaración, ¿no? Y la palabra espíritu, por ejemplo, si alma es voluntad, emoción, pensamiento, espíritu es la palabra neuma, que es viento, que es como esa fuerza sustentadora que Dios tiene, ¿no? Y lo otro es lo físico, lo tangible. Simplemente eso, en mi humilde y escasa quizás explicación pública cuando alguien me demanda acerca de esa pregunta o trato de explicarle, ¿no? Y si alguien tiene alguna otra idea y podemos aportar, mucho mejor, ¿no? Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría también, ¿no? Y creo que esa es la idea. Y gracias, yo terminé. Gracias, Fer. No, Gracias. y eso que acaba de decir, yo lo aprendí también así, como lo enseña Pablo Apóstol, y lo aprendí de esa manera. Antes de aprender algo de psicología, lo aprendí en Cristo. O sea, y lo ubico de esa manera, tal cual como lo dijo Rodríguez, perfecto, muy claro. La energía psíquica incluso es interesante, es un concepto que de pronto no lo manejamos en la cotidianeidad y en la vida, pero los psicólogos lo entendemos desde los conocimientos de Freud, que él fue el que él lo puso en boga. Y un ejemplo que queda muy claro de lo que es la energía psíquica, las preocupaciones son una energía psíquica que se va toda, es cuando se va toda mi energía, todo mi potencial emocional, como decía recién, hacia una sola cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas que tienen, no me sale el nombre ahora, que siempre están enfermas, ¿cómo es que se les llama? Ay, no me sale la palabra. Hipocondríaco. El hipocondríaco es una persona que pone toda su energía, toda su preocupación, toda su voluntad, por eso la energía psíquica la ubicamos ahí en lo que sería el alma, toda su voluntad en un órgano de su cuerpo. Pasó un felino por ahí, en un órgano, ¿no? La persona que dice, estoy enferma, toda su energía psíquica, ahí no es su energía física, sino su energía psíquica está concentrada toda en una enfermedad. O el enamoramiento es otro ejemplo claro, ¿no? Cuando uno está en esa etapa del enamoramiento, toda su energía está en esa única persona. Sale de sí mismo, ya no pone un poco de energía, vos sos vos, no, es toda en esa persona. Ahí creo que con esos elementos se explica un poco más, pero en realidad pasa con las preocupaciones también, ¿no? Con las emociones negativas que nos pareciera que nos abruma y nos inunda, es porque justamente toda nuestra energía, hay un volumen de energía que nosotros, lo que pasa es que la palabra energía puede ser hasta, tiene su connotación para nosotros a veces un poco, pero habla de eso, de energía psíquica, ¿no? De toda la voluntad psíquica que tenemos, que no es la voluntad física, ¿no? Distinto que yo pueda levantar algo pesado, esa es mi energía física. Pero lo que yo le pongo como pensamiento, capaz que le estoy añadiendo de más, pero tiene que ver con eso. Pero sí yo hago como, yo lo he aprendido como dice Pablo Apóstol, lo que es espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y bueno, eso, vamos a dejar. Muy bien, ¿alguien más que quiera aportar algo o tenga alguna pregunta? Sí, Carlos. Primeramente, agradecer la presencia de Karen, no la conozco personalmente, pero muchas gracias por su participación. Agradezco la advertencia especialmente, escuché casi de 15 minutos en adelante, casi todo lo escuché, y agradezco especialmente la advertencia a estar atentos a nuestras emociones. Escuchándote, uno se mira a sí mismo, ¿no? Yo vengo acá a aprender y veo eso que vos planteabas, ¿no? Esto de las emociones negativas y positivas, que a veces cuando se van amontonando varias veces emociones negativas, como que hay un desbalance en nosotros y fácilmente nosotros, voy a hablar de mí, porque estoy hablando de mí, ¿no? No es una confesión pública, pero
fácilmente yo puedo estar más irritable, puedo estar más tendiendo a la depresión, ese tipo de cosas, ¿no? A sentirme incómodo, sin ganas. Entonces, esta advertencia que vos haces acerca de nuestras emociones, bueno, y algo que vos decías que me parece muy real, es esto de estamos todo el tiempo corriendo, literalmente todos nosotros, y estamos siempre pensando en disfrutar el minuto que sigue y no el minuto que estamos viviendo, y esto nos saca un montón de posibilidades de disfrutar lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Yo no soy psicólogo ni nada parecido, ¿no? En absoluto. Lo más lejos de eso. No, por nada. Gracias a Dios por los psicólogos y todos los técnicos. Tú hablabas de una energía física, ¿sí? Que es la que tenemos todos, y una energía psíquica, que a veces la ponemos en lugares equivocados, pero creo que también tenemos que hablar de una energía espiritual, que es aquella que no proviene de nuestra fuerza física, ni de nuestro conocimiento, ni de nuestra mente, sino proviene fuera de nosotros, ¿no? Que es la energía, el poder que Dios nos da, o sea, la actuación de Dios en nosotros, lo que Dios nos puede dar a nosotros, toda aquella fuerza que creo que como cristianos, como hijos de Dios, podemos tener aún estando en el peor de los pozos, y a veces creo que no me gusta, la verdad, pensar que solamente es una energía psíquica mía, porque tengo mucho poder, tengo una resiliencia bárbara. Yo personalmente no comparto eso. Creo sí que tenemos como humanos el poder de reconvertirnos, de surgir nuevamente hasta cierto punto, pero creo como cristianos que hay un poder infinitamente superior que actúa en nosotros y debemos confiar en Él y en su actuación en nosotros. Y que muchas veces no lo hacemos, o sea, no lo tomamos en cuenta directamente. Pero agradezco muchísimo la advertencia a cuidar mis energías. Gracias, sí. Perfecto. Gracias, sí, Carlos. tenemos muchas formas distintas. Tenemos formas distintas de ver. Eso es lo, quizás la aceptación, ¿no? A lo que me refería con la aceptación, ¿no? De aprender a aceptar también las diferentes experiencias personales y de uno, porque a veces uno mismo es el que ha experimentado y tiene que compartir, ¿no? Y que dar. O sea que sí me parece que eso es lo que nos abre, ¿no? Tener un espíritu abierto también a reconocer y a hablar y a compartir lo que tenemos, ¿no? Es una forma también de ensanchar más que la de cerrarnos y escondernos, ¿no? Porque no queremos poner más cosas que no sean lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces sí me parece que eso es positivo también, ¿no? De compartir, claro que sí. Sí. Muy bien, ¿hay alguien más? Sí, quisiera recordar algo que me llamó mucho, uno lo ha vivido, lo ha experimentado, pero verlo así escrito, como que lo refresca y se afirma, lo de que las emociones negativas tienen mucho más fuerza y permanecen más tiempo adentro nuestro que las otras positivas. Y por eso tenemos que trabajarlo más, todo eso. Así que eso me llamó mucho la atención, porque es la experiencia que hemos tenido y es también verlo así escrito nos ayuda
para poder identificarlo mejor, ¿no? Sí, por eso Gracias, yo hacía hincapié, Andrés. de que era importante saber que a veces no se trataba de ser una persona negativa, sino de que la fuerza que tienen las emociones negativas, ¿no? Que tienen ese poder de llenarlo todo, ¿no? De hecho, uno puede estar experimentando si uno, por ejemplo, yo ahora me bajé una aplicación, ahora que estamos en el mundo de las aplicaciones, ¿no? Me bajé una aplicación para escribir las 3 gratitudes, porque eso de escribirlo en el cuaderno, a veces me olvidaba, o tengo 100 cuadernos para escribir, entonces me olvido. Pero entonces me bajé la aplicación, entonces a las 7 o a las 8 más o menos me marca que tengo que escribir 3 cosas por las cuales estar agradecido, ¿no? Entonces es difícil a veces encontrar las cosas positivas, porque si no son grandes milagros o grandes respuestas de oración, tendemos a no fijarnos en ellas y más bien recordamos qué problema tuvimos. Si esa aplicación dijera, ¿cuál 3 problemas tuviste? O cuál, ¿no? Enseguida tendríamos 3 cosas o 10 para anotar, pero cuando son cosas positivas, no. Entonces, es un buen ejercicio también para incrementar la gratitud, el poder reconocer. Entonces, esta aplicación, por ejemplo, de pronto me dice, ya me guía, no solo yo tengo que escribir 3 cosas que me gustan, sino que a veces me guía de esta manera. Son 3 cosas, me pone y me dice, por ejemplo, bueno, ¿qué aprendiste hoy que ayer que no lo sabías? Uy, me tengo que reventar la cabeza para encontrar qué aprendí hoy, o sea, ¿no? O qué fortaleza usaste hoy para vivir. Uy, me tengo que acordar de qué cosa buena tengo yo que hoy pude usar. O habla de un familiar, pero positivo, por supuesto, ¿no? Entonces, al final, es como ese ejercicio constante de recordar cosas positivas, de recordar tu familia, qué valores tenés vos, qué cosas, o sea, es increíble, es incrementar a uno y después empezar a sacar cuentas de que, uy, cuántas cosas uno tiene para agradecer, qué recuerdo tenés bueno, qué persona te ayudó, o sea, es un montón de cosas. Normalmente estamos como tapados por las cosas negativas, ¿no? La mala noticia de aquí, la mala noticia de allá, un dolor aquí, un dolor allá, y resulta que hay un montón de cosas que se pierden, positivas, bueno, que a veces solo con una aplicación, con alguien empujándote, lográs sacarlas y es cierto, ¿no? Tienen ese poder las negativas contra las positivas, ¿no? Andrés, habías levantado la mano. Sí, bueno, lo mío coincide bastante con lo que expresó Carlos. Y, o sea, creo que la mayoría de los pastores que estamos ahora aquí participando somos biocupacionales o multiocupacionales. Y estamos bajo presión las 24 horas del día, ¿no? Si no es en la iglesia, es en el trabajo secular, llamémosle así, o bueno, a nivel familiar también. Creo que el tema emocional es clave. Nosotros muchas veces como pastores no nos tomamos tiempo para reflexionar en lo que sentimos. A veces hay circunstancias y situaciones que se dan en las iglesias que son como problemas que se transforman en la bola de nieve que va creciendo y después nos aplasta. Y tal vez esos problemas no eran tan graves al comienzo, pero nosotros se nos va de las manos por el hecho de no atender el tema emocional, ¿no? Y me gustó mucho cuando tú, después que Carlos habló, dijiste algo así como que necesitamos cooperar, digamos, con otros pastores, ¿no? Es decir, por lo menos lo entendí así, abrir nuestro corazón con otros siervos de Dios que comparten también cargas similares. Nos cuesta eso a nosotros y creo que hace parte de esa vida saludable, ¿no? De
de no estar tan acorazados, de no autoprotegernos tanto, sino abrir nuestro corazón y revelar nuestras debilidades, cosa que no es fácil, porque requiere confianza, requiere, en fin, muchas cosas, pero creo que hiciste referencia en algún momento a eso, ¿no? De poder consultar con otros, abrir nuestro corazón. Me gustaría que nos pudieras dar consejos en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a nuestro relacionamiento con otros siervos de Dios, porque a veces nosotros tenemos la tendencia a guardarnos esas cosas y en definitiva no tenemos con quién conversarlas muchas veces, ¿no? Y son cargas que por ahí, de repente, si uno recibe el consejo sano de otros, es como una bola pequeña de nieve, y uno la puede controlar, pero después que creció ya es más difícil, ¿no? Sí. Es como dice Andrés, la idea es que no se vuelva una bola de nieve, cualquier emoción que tenemos, ¿no? Sino hacerse un autoexamen y poder compartir, ¿no? Encontrar con quién. Es cierto que, pero ni en la iglesia ni fuera de la iglesia, no es fácil encontrar un confidente, o sea, pero lo necesitamos, ¿no? Lo necesitamos ese espacio en el que podamos ser humanos, ¿no? En que podamos ser uno con el otro, en poder compartir con confianza. La experiencia nos dice, ¿no? A todos, por eso existe la tradición, tristemente, o las personas que no tienen cierto cuidado, y cuesta, ¿no? Pero está bueno buscarlo. Yo creo que ahí sí que aplicar la oración y buscar esas compañías y esas amistades, esos espacios que nos permitan a nosotros empezar a poder reírnos, entre comillas, saludablemente de nosotros mismos, aceptar esas debilidades juntos, encontrar esa empatía junto con otros que están. El pastorado, a veces hasta como el psicólogo también, es un trabajo solitario en muchos aspectos, porque uno a veces no puede hacer eso en su propia congregación, uno tiene que buscar otros espacios, pero no tan fáciles, ¿no? No es tan fácil. Y bueno, me imagino que ustedes ya tienen esa experiencia también. Algunos habrán encontrado un par de pastores amigos con los que sí se pueden reunir, orar unos por otros, aceptarse, son como hermanos, pero como hermanos más allá de la fe también, ¿no? Como hermanos en que se aman, se quieren, se apoyan mutuamente. Yo creo que es importante trabajar, y eso poder planificarlo, ¿no? O sea, si me guío por esta idea que les estaba planteando, ¿no? De lo que es el planificar, es el buscar, ¿no? A veces si uno está agobiado, ¿por qué está agobiado? Si uno está incurriendo en algo que le está haciendo una bola, entonces ver qué es y pararse, ¿no? A planificar la solución más posible, ¿no? Aquella que incluso estar dispuesta a veces a hacerse a un lado de lo que está constantemente haciendo, ¿no? Porque me parece que el trabajo del pastor, como decimos, a veces creemos que como hombre de orquesta, ¿no? Que podemos hacer todas las cosas, tocar todos los instrumentos. No vemos a nuestro alrededor, tenemos a veces una debilidad hacia el control de todas las cosas, ¿no? Creemos que somos los únicos que podemos. A mí un pensamiento que me cambió en un momento, que me partió el medio en lo personal, ya, fue que pensé, si mañana yo me muero, ¿no? Mañana el Señor me llama, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué dejo? ¿No? ¿Qué van a decir de mí? ¿No? Porque a veces uno se mete, ¿no? en conflictos, en contiendas, en traiciones, en un montón de cosas, ¿no? En amarguras, en controles, en dominación, en señoreamiento de la gente, un montón de cosas. Pero mañana te morís, ¿no?
¿Y qué queda? ¿Qué dijeron de vos? Primero, no, arreglaste la iglesia, salvaste todo el mundo, o sea, saber, a veces soltar un poco algunas cosas es también confiar en Dios, confiar que Dios está obrando, que Dios siempre tiene se va uno y viene otro, o sea, que Dios tiene siempre, como le dijo al profeta, ¿no? Hay estos que todavía no han doblado sus rodillas, ¿no? Es decir, no querer tener el control de todas las circunstancias y en todo momento, ¿no? Hacerse un espacio, cuidar la salud física, cuidar la salud emocional, cuidar el amor, cuidar a la familia, cuidar la salud mental, si a veces uno necesita un día libre para sentarse a leer un libro que le enriquezca, que lo apacigüe, o sea, buscar esos instrumentos, porque es mejor eso que crear esas bolas de nieve o esas amarguras o esos problemas que, como les digo, mañana moriste y ¿qué pasó? ¿No? Prefiero que me recuerden mal, que me recuerden, ay, al fin nos sacamos a alguien de encima, o eso, no sé, es un pensamiento que a mí en lo personal dije, hay querellas que no valen la pena, ¿no? Que mejor, ciertamente, como le decía, ¿no? La iglesia es un mundo donde la gente viene con sus enfermedades, con sus problemas, pero entonces buscar cooperadores, ¿no? Buscar otros que también nos ayuden a llevar la carga, compartir la carga con otros. Pero Andrés, sí, creo que Dios nos puede dar sabiduría y creatividad para encontrar de qué manera, pero es cierto que tener un confidente es lo más, para mí me parece lo más lindo, ¿no? Y si no tenés el confidente inmediatamente, a veces encontrar qué otras cosas me pueden apaciguar o tranquilizar o sustituir por el momento una angustia o una cosa que esté pasando, ¿no? No sé si... Eso, no tengo toda la experiencia, no sé todas las cosas, así que eso es lo que te diría. Gracias. No sé si hay alguien más. Pero creo que esto es algo que muchas veces los pastores buscamos en tratar de juntarse y todo, pero está un poco mirando los apuntes que estaba sacando, un poco también del problema de no tener una autoestima saludable, a veces pensar que hay otros pastores que no me van a entender, y eso muchas veces nos lleva a ir aislándonos, y cuando queremos ver ya tenemos a pastores más lastimados, heridos, que tal vez en otro momento si se hubieran acercado, nos hubiéramos acercado, podíamos a veces evitar esas bolas de nieve, como decía Andrés, ¿no? Pero creo que un poco también está en esa parte de la autoestima saludable, ¿verdad? El autorrespeto, el saber que necesitamos de otro hermano, el poder estar compartiendo. Y creo que un poco de eso también está en el hecho de que si no abro mi corazón con otro es porque tal vez no tengo la misma habilidad. Si otro abriera su corazón conmigo, ¿cómo voy a hacer yo? ¿No? ¿Qué voy a hacer yo? Entonces muchas veces creo que también eso nos lleva a no abrir nuestro corazón, porque tal vez pensamos que el otro me va a fallar y me estoy dando cuenta que tal vez yo pueda fallar a otros. Entonces creo que esto es algo que tenemos que ir trabajando cada uno de nosotros, los pastores, y ir también sanando muchas cosas que han habido y que nos llevan muchas veces a decir, bueno, Dios sabe todo y bueno, me las arreglo así y vienen los problemas después, ¿no? Y bueno, tenemos que seguir orando y tratar de a poco ir buscando los mecanismos para poder ir integrando a todos y compartiendo. Hay algunos hermanos que se han retirado y han puesto su mensajito acá, ¿verdad? Que agradecidos
por el taller. Y bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, hermana, ¿verdad? Y también a Pablo, todo el apoyo también que nos han brindado a través de este ministerio a esta asociación de pastores, ¿no? Entonces, bueno, dejamos un tiempito más si alguien quiere compartir algo o agregar algo. Yo no lo veo a todos. Ahí. Ever, Hola. ¿ibas a hablar? Hola, no, yo quería agradecer acá justo con mi esposa, con Lidia, que estamos acá. Fernando. Lidia, estamos acá nosotros. Estamos en el día, hoy es el día de descanso nuestro y bueno, estamos acá Cierto, así Día del Pastor hoy, en relax, escuchando. No, y muchas gracias, muy bueno, Karina, de verdad, que Dios te bendiga y Karen, bueno, Karen. son muy bienvenidos todos los consejos, nada despreciable, nada de desechar, todo para tener en cuenta porque todo aporta, porque a veces algunos se van a un extremo de una cosa, otro de otra, pero en el conjunto, tanto lo espiritual como lo humano, no sé, todo en su conjunto apunta a que después haya buenos o malos resultados, ¿no? Depende cómo se manejen las cosas, ¿no? Y sabemos que si nos dedicamos solo a un extremo, por lo general la balanza se nos desequilibra y nosotros nos desequilibramos, así que muy bienvenido y muchas gracias y al resto también, que Dios los bendiga, es un gusto verlos también. Así que gracias, nada más. Yo antes, no sé si antes alguien va a orar, pero quería compartirles un video que me llegó ayer o antes de ayer, capaz que algunos de ustedes lo recibieron, pero me pareció muy bonito, ¿no? Voy a pedir compartir pantalla de vuelta, a ver si lo puedo pasar el video. El técnico. No, está habilitado para cuando quieras puedes compartir, Karen. A ver, espero que lo pueda compartir. Estuvo rondando ahí en las redes. En las redes, hay esas cosas que nos vienen de las redes. Ahora cómo llego yo ahí es. Acá. ¿Le llega? No le llega el sonido, ¿no? ¿Lo están viendo o no? No, estamos viendo la placa todavía. Ay, ¿por qué no? Uy, qué pena. Tenés que poner, habilitar, clicar ahí un cuadrito que dice escuchar sonido, algo así, ¿no? Bien. Vas a compartir pantalla. Bueno, creo que no voy a poder hacerlo. Es uno que dice estimado pastor, que está Marcos Witt y alguien, varios, no sé si lo han recibido. ¿Cómo tengo que hacer? Varios lo hemos recibido y lo hemos reenviado también. Entonces lo conocen, ¿no? Me pareció un lindo mensaje ese, ¿no? Si lo tiene Fernando, compártalo con el resto por la duda. Sí, ya lo hemos recibido en el grupo de... Hermoso mensaje, ¿no? Yo lo tenía para pasárselos, pero bueno, es eso, ¿no? Al final y al cabo. Bueno, muchas gracias, no sé, quedamos Gracias, Karen, por el tiempo, por compartir con nosotros, ¿verdad? Es una bendición. Y bueno, vamos, si no hay ningún otro comentario o pregunta, vamos a estar orando, a pedir, siempre lo tengo, a ver, tengo la fotito de él, el técnico, que pueda él guiarnos en oración para estar culminando este tiempo. Y querer recordar, porque Obed, él no aparece porque él dice que él está grabando esto, si después alguno quiere, yo quedé en avisarle para que le mandara a André y no lo hice, perdón, André. Por eso tal vez no te llegó del primer taller. Pero aquellos que no estuvieron en el primer taller y quieren tener lo que se trató, pueden comunicarse con Obed y él se lo
se lo paso. Muy bien. Ah, Obed. Bien. Amén, sí. Seguimos en la dulce espera. Nos despedimos entonces. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo. Señor, sabemos que la suma de tus palabras es verdad, Señor. Y te agradecemos por la vida de nuestra hermana Karen, Señor. Gracias por el tiempo de preparación y dedicación a este material que nos compartió, Señor. Ayúdanos a seguir reflexionando, Señor, en todo esto y en la necesidad, Señor, de poder ser siervos que podamos conocernos y también de forma correcta trabajar con las personas que siempre compartimos, Señor, día a día la labor ministerial, Señor. Gracias por los desafíos que tú pones delante nuestro, gracias por el tiempo que tú nos tienes sirviendo en tu obra, Padre. Gracias que sea así, que sea así mirando, Señor, a tu palabra, mirándote a ti, Señor, como ejemplo máximo. Gracias por todo, Señor. En nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Amén. Ha sido una bendición verles a todos y estamos en contacto en cualquier momentito. Que Dios les bendiga. Estaremos en Gracias. contacto. Aquellas cosas que me has pedido. Gracias, hermana Karen. Para todos, un gusto de conocerlos a todos. Dios les bendiga. Allí en la iglesia que el Señor les ha puesto a cada uno.